Bueno, Jorge, bienvenido. Gracias. Vos escuchabas lo que planteaba en la apertura del programa. ¿Es cierto que hay un cambio en el humor social de los argentinos? ¿Estamos un poquito más optimistas de lo que habíamos estado en los últimos 2 años? ¿Lo percibís, lo notás o...? Yo sería cuidadoso con las palabras, ¿no? Claro que hay un cambio de humor, porque los argentinos otra vez hemos encontrado un momento de mancomunión, de causa común, un momento en el cual podemos estar todos juntos, por única razón. Y no estás hablando del Mundial, porque ahora sería el segundo momento. Ahora, digamos. no es la primera vez que pasa. Estos son momentos de altísima espiritualidad, digamos. No quiero utilizar la palabra religiosidad para no aplicarla a lo que habitualmente se aplica la palabra religiosidad, pero es un momento cuasi religioso. Me parece que vivimos una cosa muy parecida a esa, la Argentina vivió una cosa muy parecida a esa ante la inminencia de la llegada de Perón en los años 70. Una especie de religiosidad contagiosa, uno fuera peronista o no, había una situación de algo absolutamente trascendente. Me parece que vivimos una situación muy parecida a esta en el 83 con la recuperación de la democracia. Me parece que vivimos, que está mucho más allá del resultado electoral. Me parece que vivimos una situación como esta en el Mundial 78, mucho más allá del espanto del contexto en el cual se produce. No es la primera vez que ocurre. Y me parece que esto lo que nos dice es que los argentinos estamos siempre predispuestos a encontrarnos en la calle para causas comunes y pacíficas. ¿Qué viene el después? Porque vos lo planteás como momentos de, como clímax, digamos. Sí. Y después viene lo cotidiano. O por lo menos en las ocasiones que relato, y algunas más que han existido, después inmediatamente se impone lo cotidiano, pasa el momento, y pasa el momento porque la dirigencia argentina nunca ha podido sostener el momento de la unidad nacional. ¿No? Ahí mismo, en el medio de esa manifestación tan contundente de la sociedad argentina, de unidad, de... Sí, veíamos las peleas por si te invité o no te invité. A ver quién se comía la masita de crema miseria, y quién la de chocolate y... bueno. O festejar el paso de una comparsa para ponerse bien el sombrerito diciendo soy candidato el año que viene, les aviso. Esta dirigencia que ha podido construir 60% de pobres de un país que tenía 75% de clase media, que no es para cualquier dirigencia, ¿no? Hay que lograrlos. Y mencioné la palabra mundial y se me ocurrió preguntarte, ¿no? Estadísticamente hay un efecto mundial y según cómo le vaya a la selección argentina en esta competencia, ¿eso puede alterar el panorama político? No, el panorama político no. De todos los casos que te mencioné, alguien lo quiso capitalizar y nadie pudo. Ni lo de los 70, ni el 83, ni el 78, y acá también. Digamos, a esta selección le va a ir bárbara porque hay 2 jugadores de Colón de Santa Fe. De modo que... Uno que nadie se explica cómo entró. Bueno, esto es Colón de Santa Fe. Esto es Colón de Santa Fe. Lo que creo es que va a haber un momento otra vez de tener ganas de ser argentino. Y después lo cotidiano. Después caminar por el conurbano, tomar el subte, tomar los trenes, tomar los colectivos, cobrar el sueldo. ¿Y qué es lo cotidiano? Vamos a ver, señor director, unas placas que tenemos de un estudio que hizo la gente de Poliarquía para el diario La Nación. Así lo que se veía, lo estamos viendo en este momento, es la evaluación, la gente... Digamos, la evaluación de la situación general del país. La negativa por primera vez cayó en 2 años. Ese era el dato central. No es que cayó mucho, digamos, sigue siendo mayor la evaluación negativa que la positiva. Pero la tendencia había cambiado por primera vez en 2 años. Sí. Yo hacía referencia en la presentación de cierto sobreactuación de la palabra crisis en su momento. ¿Coincides que puede haber algo de eso? De que tanto hablamos o tanto se habló en los medios de crisis en relación a la pelea con el campo, en relación a la crisis financiera internacional, bueno, ahora mismo con la cuestión de lo que estamos viendo en la zona del euro, que la gente se preparó para algo más terrible y al comprobar que no pasó es como el cuento de las ovejas y el lobo. Toda palabra que se usa en exceso se banaliza, ¿no? Pierde efecto. De modo que sí, yo creo que se ha usado en exceso la palabra crisis, aunque Argentina en términos estrictos es un país en crisis permanente, ¿no? Es un país que no ha podido responder a un modelo que
le genere un proyecto a la totalidad del conjunto, digamos, ¿no? Siempre estamos con proyectos parciales, beneficiando a unos por sobre otros, poniendo a algunos a la luz y a algunos a la sombra. No hemos podido todavía lograr la serenidad, el equilibrio, como para entender que tenemos que vivir los 40 millones dentro de este territorio y atender a los 40 millones, ¿no? Y esto tiene que ver también con cierto primitivismo de nuestra clase dirigente, ¿no? Pero cuando vos haces ese tipo de relevamientos, preguntándole a la gente, bueno, ¿cuál considera que es su mayor problema en este momento? ¿Qué es lo que aparece mencionado? Según te lo preguntes. Según te lo preguntes. En los grandes centros urbanos, obviamente, es la inseguridad. La inseguridad. En los pequeños centros urbanos, vos sabés que Argentina tiene el 85%, 2.541 municipios, 85% de los cuales tienen menos de 10.000 habitantes. Somos muy poca gente en muchos lugares y mucha gente en muy pocos lugares. De modo que hay más de un país. Una cosa es hacer preguntas de cómo funciona el Estado o la Argentina en San Luis, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, en Junín, en Santiago del Estero o en Comodoro Rivadavia, digamos, ¿no? Depende de la realidad de cada distrito. Claro. La gente en realidad cuando está interpretando Argentina, está interpretando su modo de vida en el lugar donde reside. La gente que no estudia la Argentina todos los días, que no le ve los indicadores, no está opinando de la Argentina, está opinando de su situación, ¿no? De modo que hay más de una Argentina, pero la Argentina que le interesa a los medios es la Argentina de los grandes centros urbanos, donde vive la gran mayoría de los argentinos. Ahí la cuestión es la inseguridad, que es mucho más que el delito, ¿no? Los medios no sé por qué vinculan la inseguridad casi estrictamente al delito. La inseguridad es el deterioro de la escuela pública, el miedo a perder el trabajo, la valorización del salario, el deterioro del hospital público, la vereda rota que provoca el 60% de las roturas de cadera de las mujeres mayores de 60 años, la falta de iluminación, la calle de tierra, 45% de la población sin cloaca, 50% de la población sin agua potable. Es tanto que si el delito desapareciera, Argentina seguiría siendo un país inseguro. Y la gente seguiría sintiendo inseguridad. Bueno, por algo están reconociendo ahí que los mayores problemas, y esto es un buen síntoma, me parecía, de este estudio, son sociales en la Argentina. Y eso me parece que la ciudadanía tiene un mejor diagnóstico que sus dirigentes en eso. Pero en el próximo bloque te quiero consultar sobre qué va a pasar con la reforma política. Tenemos nuevas reglas para competir en política, ¿sí? El año pasado lo aprobó el Congreso. ¿Cómo van a incidir? De hecho no está la letra chica todavía, pero ¿cómo van a incidir en la oferta política que vamos a tener para el 2011? Y te voy a pedir que me contestes por qué el triunfo de Alfonsín pateó el hormiguero, o por lo menos provocó esa sensación. Pero en el próximo bloque.